No, no, esto no puede estar pasando. Esas fueron las primeras palabras que salieron de la boca de mi marido cuando se quedó helado en nuestro porche delantero con una maleta en una mano y su novia a su lado. La botella de champán se resbaló de los dedos de Clara y se hizo añicos en el sendero de ladrillos. Por un momento, nadie se movió. Ni Marcos, ni Clara, ni los vecinos reunidos al otro lado de la calle fingiendo no mirar, y ciertamente no yo. Me quedé en el umbral de la casa donde había pasado los últimos 31 años de mi vida, sosteniendo una carpeta de Manila contra mi pecho. Entonces sonreí, una sonrisa real, del tipo que no había lucido en mucho, mucho tiempo. Pero para entender por qué Marcos García parecía que acababa de ver un fantasma esa tarde de sábado, hay que retroceder exactamente una semana. Volver al martes por la noche, a la cena, al momento en que mi matrimonio terminó. Mi nombre es Lidia García. Tengo 58 años y, hasta la primavera pasada, creía tener una vida predecible. Vivía en Asheville, Carolina del Norte. Tomaba café en la terraza trasera cada mañana. Saludaba a los mismos vecinos. Compraba en el mismo supermercado inglés. Y durante 31 años, estuve casada con el mismo hombre. O al menos, creía conocer al hombre con el que estaba casada. Ese martes había comenzado como cualquier otro. Pasé la mañana respondiendo correos electrónicos para nuestro negocio de contabilidad. Marcos había creado la empresa hacía años, pero yo me había encargado de la contabilidad, la programación de clientes, las nóminas y el apoyo en la preparación de impuestos durante casi 2 décadas. La gente siempre lo llamaba el negocio de Marcos. Nunca los corregí. No me importaba el crédito, me importaba que las cosas siguieran funcionando. Alrededor de las 5, empecé a preparar la cena. Pastel de carne, puré de patatas, judías verdes, nada sofisticado. Solo el tipo de comida que habíamos comido cientos de veces antes. Marcos llegó a casa sobre las 6:30. Apenas me miró. Al principio, supuse que había tenido un mal día. La temporada de impuestos siempre lo ponía de mal humor, pero algo se sentía diferente. Estaba extrañamente tranquilo, casi como si lo hubiera ensayado. Nos sentamos a la mesa de la cocina exactamente a las 6:45 de la tarde. Recuerdo la hora porque las noticias locales se oían suavemente desde la televisión en la sala de estar. Un informe del tiempo, actualizaciones del tráfico, la vida normal. Entonces Marcos se aclaró la garganta. Hay algo de lo que tenemos que hablar. Dejé el tenedor. De acuerdo. Juntó las manos. Sin vacilación, sin culpa, sin incomodidad, solo un hombre entregando información. Clara se muda el mes que viene. Parpadeé. Perdón. ¿Clara? Lo dijo como si yo debiera saber exactamente quién era. No lo sabía, al menos no de inmediato. Entonces recordé. Clara Reyes, una mujer que trabajaba en una lujosa tienda de muebles en el centro. La había conocido una vez en un evento de networking de negocios. Alta, rubia, quizás 38 años, quizás más joven. Lo miré fijamente. Las palabras tardaron unos segundos en ordenarse en algo que tuviera sentido. Y cuando finalmente lo hicieron, me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era imposible. ¿Estás bromeando? No lo estoy. La habitación de repente se sintió más pequeña. ¿Qué quieres decir con que se muda? Marcos miró su plato, luego de nuevo a mí. Hemos estado viéndonos. La frase me golpeó como un puñetazo. ¿Cuánto tiempo? Su respuesta llegó demasiado rápido. Poco más de un año. Un año. Un año entero. 365 días de mentiras. Me quedé sentada mirándolo mientras el reloj de la cocina sonaba ruidosamente detrás de nosotros. Finalmente, hice la pregunta que todo el mundo hace. ¿Por qué? Suspiró. No con tristeza, más bien como alguien que explica una decisión que ya ha tomado. Clara me hace feliz. Ojalá pudiera decirles que le tiré el vaso de agua, o que grité, o que salí furiosa. Pero la vida real no siempre funciona así. A veces estás demasiado conmocionada para reaccionar.
Simplemente me quedé sentada, escuchando, observando, tratando de entender cómo el hombre con el que había compartido cama durante 3 décadas podía sonar tan distante. Marcos siguió hablando. Algo sobre nuevos comienzos. Algo sobre encontrarse a sí mismo. Algo sobre no querer desperdiciar el resto de su vida. Las frases se mezclaban. De repente, todos los clichés del mundo vivían en mi cocina. Luego vino la parte que más dolió, no porque fuera cruel, sino porque era práctica. Vas a tener que mudarte. Levanté la vista lentamente. ¿Qué? Para el viernes. Sinceramente, pensé que había oído mal. ¿El viernes? Esos son 3 días. 3 días. 31 años de matrimonio, 3 días para irse. Miré las fotos familiares en la pared detrás de él. Mañanas de Navidad, vacaciones en la playa, fiestas de cumpleaños, toda una vida reducida a una fecha límite. Entonces Marcos añadió algo que me revolvió el estómago. La casa se queda conmigo. Su voz llevaba la confianza de alguien que creía que el asunto estaba zanjado, hecho, terminado. Clara se mudaría. Yo me iría. Fin de la historia. Lo extraño es que la ira nunca llegó, no de inmediato. En cambio, me sentí cansada, profundamente cansada, como si alguien me hubiera desconectado de mi propia vida, y fue entonces cuando sonreí. Marcos pareció confundido. Negué con la cabeza. ¿Nada? Te lo estás tomando mejor de lo que esperaba. Eso casi me hizo reír. ¿Mejor? Estaba sentada entre las ruinas de mi matrimonio, pero recordé algo que mi padre solía decir, algo que había repetido durante toda mi infancia. Nunca discutas con alguien mientras está ocupado cometiendo un error. Así que, simplemente asentí. Si eso es lo que quieres. El alivio en el rostro de Marcos fue inmediato, lo que me lo dijo todo. Había esperado una pelea, una escena, resistencia. En cambio, obtuvo mi acuerdo, y eso lo hizo descuidado, muy descuidado. Más tarde esa noche, después de que se fuera a la cama, me senté sola en el desván buscando viejos álbumes de fotos familiares. Ni siquiera estaba segura de por qué. Quizás necesitaba algo familiar, algo real. El desván olía a cedro y a polvo. Había cajas alineadas contra las paredes. La mayoría no se habían abierto en años. Cerca de la medianoche, encontré una vieja caja de seguridad metálica escondida detrás de una pila de adornos navideños. Casi la ignoré. Entonces vi la letra de mi padre en la tapa, y de repente mi pulso se aceleró porque mi padre llevaba muerto 12 años. Y lo que fuera que hubiera dentro de esa caja estaba a punto de cambiarlo todo. Me senté en el suelo del desván con esa vieja caja de seguridad metálica frente a mí, escuchando a Marcos roncar a través del techo de abajo. Era un sonido extraño de oír en ese momento. Normal. Ordinario. Un marido dormido en su propia cama. Excepto que mi marido acababa de decirme que su novia se mudaba a mi casa y que yo tenía 3 días para irme. La caja era gris, arañada por los bordes, y más pesada de lo que parecía. Mi padre había escrito, Lidia Papeles Casa, en una tira de cinta de carrocero en la parte superior. Pasé el pulgar por su letra. Mi padre, Arturo Torres, había sido un hombre práctico. Condujo la misma camioneta Ford durante 19 años, guardaba todos los recibos en una caja de zapatos y creía que nada importante debía resolverse solo con un apretón de manos. Cuando Marcos y yo compramos la casa a principios de los 90, papá nos había ayudado con el pago inicial. Al menos, eso era lo que yo pensaba. Lo recordaba sentado en la mesa de nuestra cocina con sus gafas de leer bajas sobre la nariz, diciendo, esto es para los dos, pero es principalmente para mantener a mi niña a salvo. En ese momento me reí y le dije que no se preocupara. Tenía 27 años entonces. Por supuesto que entendía de matrimonio, dinero y vida. A los 58, sentada en mi desván a las 12:23 de la noche, ya no me reía. La caja de seguridad no estaba cerrada con llave. Eso era muy propio de papá. Confiaba en que la caja estaría lo suficientemente bien escondida, y luego probablemente olvidó dónde puso la llave de todos modos. Dentro había carpetas,
papeles amarillentos y un sobreviejo de un bufete de abogados del centro de Asheville. El nombre del abogado me resultaba familiar, Pedro Vázquez. Él había gestionado el plan de sucesión de mis padres años atrás. Abrí la primera carpeta. Había documentos de cierre de cuando compramos la casa. Los hojeé al principio, sin entender lo que estaba viendo. Entonces una frase me detuvo en seco: fideicomiso residencial de la familia Torres. Lo leí de nuevo. Y otra vez. La casa no había sido titulada directamente a nombre de Marcos y mío. Había sido puesta en un fideicomiso que mi padre creó. Se me helaron las manos. Seguí leyendo, esta vez más despacio. Había páginas que describían la propiedad, la dirección, el fiduciario y los beneficiarios. Mi nombre aparecía. El de Marcos no. Al principio, pensé que estaba equivocada. Los papeles legales tienen una forma de hacer que una persona se sienta ignorante. Había pasado 20 años ayudando con formularios de impuestos y registros de nóminas, pero el lenguaje de los fideicomisos era otra cosa. Así que reuní los documentos, los metí de nuevo en la caja y lo bajé todo tan silenciosamente como pude. No dormí. A las 6 de la mañana, estaba sentada en la mesa de la cocina con café negro y un bloc de notas legal. Marcos entró sobre las 7, con su bata, luciendo ligeramente irritado de que ya estuviera despierta. ¿Haciendo las maletas?, preguntó. Levanté la vista. Empiezo hoy. Asintió como un propietario inspeccionando a un inquilino. Creo que es lo mejor. Quise tirarle el café a la cara. No lo hice. ¿Qué planes tienes este fin de semana?, pregunté, manteniendo la voz serena. Su expresión cambió ligeramente. ¿Por qué? Necesito saber cuándo estarás aquí. Llevaré a Clara a Charleston. Volveremos el próximo sábado. Por supuesto que lo haría. Una escapada de fin de semana mientras yo empaquetaba mi vida en cajas. Eso te da mucho tiempo, añadió. Sonreí en mi café. Claro que sí. Después de que se fue a la oficina, llamé al número del sobre del antiguo bufete de abogados. Estaba desconectado. Eso no me sorprendió. Pedro Vázquez tendría unos 80 años para entonces, si es que todavía estaba vivo. Busqué en internet, llamé a 2 bufetes y finalmente me enteré de que su práctica había cerrado 9 años antes. La recepcionista del último bufete dijo: algunos de sus archivos antiguos fueron transferidos a Henderson y Bell en la calle College. A las 10:30, estaba en su vestíbulo con la caja de seguridad abrazada a mi pecho. Una joven recepcionista me preguntó si tenía cita. Dije, no, pero puede que tenga un problema con mi marido y un problema con la casa, y agradecería que alguien me dijera cuál de los dos es peor. Me miró por un segundo, luego desapareció por la parte de atrás. 15 minutos después, una abogada llamada Raquel Beltrán me invitó a su oficina. Raquel probablemente tendría poco más de 50 años, con mechones plateados en su cabello oscuro y la expresión tranquila de alguien que lo había oído todo 2 veces. Revisó los documentos durante casi media hora. Observé su rostro con atención. Finalmente, se reclinó. Señora García, no quiero darle una respuesta final hasta que confirme los registros del condado y el estado del fideicomiso, pero basándome en lo que estoy viendo, es posible que su marido no tenga derecho a obligarla a marcharse. Me agarré al borde de la silla. Es él el dueño de la casa. No de la manera en que él parece pensar que lo es. Esa frase casi me marea. Raquel explicó que mi padre había estructurado la compra de una manera destinada a proteger la propiedad. El fideicomiso originalmente había permitido que Marcos y yo viviéramos allí como pareja casada, pero el interés beneficiario parecía seguir siendo mío. Su padre era cauteloso, dijo ella. Era terco, respondí. Raquel sonrió. A veces son primas hermanas. Aún así, no era sencillo. Faltaban algunas declaraciones actualizadas. Había habido una enmienda de transferencia años antes, y ella necesitaba la original. Los registros del condado ayudarían, pero no lo suficiente. Necesitábamos pruebas de que el fideicomiso nunca había sido disuelto. Entonces, ¿qué hago hasta entonces?, pregunté.
No se mude permanentemente. No firme nada. No envíe mensajes de texto enfadada, y no le diga nada de lo que hemos hablado todavía. Esa última parte fue más difícil de lo que parece porque cuando llegué a casa, Marcos estaba en la sala de estar con una cinta métrica, midiendo la pared para los muebles de Clara. Me quedé en el umbral observándolo estirar la cinta por el espacio donde nuestro retrato de bodas había colgado durante 20 años. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Clara tiene un sofá modular, dijo. Más grande que el nuestro. Nuestro sofá tiene 8 años. ¿Exacto? Casi admiré su descaro. Casi. Esa tarde, mi vecina Betty Jiménez vino con un pan de plátano envuelto en papel de aluminio. Betty tenía 73 años, era viuda, muy astuta, y me conocía desde que Marcos y yo nos mudamos. Me encontró en el garaje rodeada de cajas. No me digas que de verdad te vas, dijo. Dudé, y luego le conté lo suficiente. No todo, solo lo suficiente. Betty escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dejó el pan de plátano encima de una caja etiquetada como Navidad. Luego dijo, bueno, ese hombre siempre pareció tener la personalidad completamente planchada. Me reí tan de repente que tuve que sentarme. Fue la primera risa real que había tenido en días. Betty se acercó. ¿Qué necesitas? Honestamente, necesito a alguien que me recuerde que no estoy loca. Oh, cariño, dijo, dándome una palmada en el brazo. La gente loca no organiza sus cajas por habitación. Durante los 2 días siguientes, Betty se convirtió en mi vigilante no oficial, mi animadora y mi proveedora de aperitivos. Trajo sopa, viejos chismes y, una vez, un destornillador que nunca pedí, pero que al parecer podría necesitar si las cosas se ponían interesantes. Mientras tanto, Clara comenzó a publicar fotos en línea. Betty me las mostró en su teléfono. Clara en una tienda de muebles. Clara sosteniendo muestras de pintura. Clara subtitulando una foto, los nuevos comienzos merecen espacios hermosos. Miré la pantalla. Se me hizo un nudo en la garganta. No era solo traición. Era ser borrada mientras todavía estaba allí de pie. El viernes por la mañana, Marcos se fue a Charleston con Clara. Me dio una última instrucción antes de salir. Por favor, vete antes de que volvamos. Asentí, pero no me fui. Estaba ocupada. Raquel llamó a las 3:12 de la tarde. Encontramos la referencia del condado, dijo. Ahora necesitamos la enmienda original del fideicomiso. ¿Tiene alguna idea de dónde guardaba su padre los papeles personales más antiguos? Miré alrededor del garaje. Cajas por todas partes. Polvo. Cinta adhesiva. 31 años de vida apilados como evidencia. ¿La encontraré?, dije. Busqué hasta que me dolieron las rodillas. Casi a medianoche, abrí un archivador abollado que había pertenecido a mi padre. Detrás de viejas pólizas de seguro y una garantía de electrodomésticos de Sears de 1998, encontré una carpeta azul. Dentro estaba la enmienda, firmada, notariada, válida, y escondido detrás de ella había algo más. Un documento de préstamo comercial que nunca había visto antes. Marcos había utilizado los activos de la empresa como garantía sin decírmelo. Me senté en el suelo de hormigón del garaje y leí hasta que me ardieron los ojos. La casa no era lo único que Marcos había entendido mal, y para cuando volviera a casa con Clara, iba a aprenderlo por las malas. No me di cuenta de cuánto estrés había estado soportando hasta que alguien finalmente me dijo que no estaba imaginando cosas. Esa alguien fue Raquel Beltrán. El lunes por la mañana, 3 días después de que Marcos se fuera a Charleston con Clara, me senté frente a ella en una sala de conferencias con vistas al centro de Asheville. Las montañas Blue Ridge eran visibles a través de las ventanas. Normalmente, me encantaba esa vista. Esa mañana, apenas la noté. Raquel había extendido documentos sobre la mesa en pilas ordenadas. Los papeles del fideicomiso, la enmienda que había encontrado, registros del condado, documentos comerciales y el acuerdo de préstamo que me había mantenido despierta la mitad de la noche. Tocó primero los papeles del fideicomiso. El problema de la casa es en realidad la parte más fácil. Parpadeé.
Más fácil. Sí. Raquel esbozó una pequeña sonrisa. El fideicomiso está activo. La enmienda es válida. Los registros del condado coinciden. La miré fijamente. Por primera vez en una semana, sentí que mis hombros se relajaban. Entonces, ¿no puede echarme? No. La palabra aterrizó como una respiración profunda después de haber estado bajo el agua. Raquel continuó, legalmente hablando, la posición de Marcos es mucho más débil de lo que él se da cuenta. Me recliné en mi silla. Lo extraño fue que no me sentí victoriosa. Todavía no. Sobre todo, me sentí triste. 31 años. 31 años juntos. Y ahora estaba sentada en un bufete de abogados enterándome de que mi marido en realidad no entendía la propiedad de la casa en la que habíamos vivido durante décadas. O quizás lo entendía y simplemente asumió que yo nunca lo cuestionaría. Honestamente, no estaba segura de qué posibilidad dolía más. Raquel deslizó otro documento hacia adelante. Desafortunadamente, la casa no es el mayor problema. Miré hacia abajo. El acuerdo de préstamo comercial. Mi estómago se contrajo de nuevo. Dígame. Juntó las manos. Marcos comprometió los activos de la empresa como garantía. Lo sé. Lo que me preocupa es cómo lo hizo. Fruncí el ceño. Raquel señaló varias firmas. Su negocio de contabilidad está estructurado como una sociedad. La miré fijamente. ¿Qué significa eso? Significa que es posible que no tuviera autoridad para hacer ciertas cosas sin su conocimiento. Me quedé completamente quieta. Durante años, me había referido a la empresa como el negocio de Marcos. Todo el mundo lo hacía. Clientes, amigos, vecinos, incluso yo. Pero según la documentación, eso no era del todo cierto. Años antes, cuando el negocio se expandió, mi nombre había sido añadido como socia legal. Recordaba haber firmado documentos en ese momento. Simplemente nunca presté mucha atención. Confiaba en mi marido. Raquel siguió hablando. Las implicaciones legales exactas tardarán en determinarse. ¿Cuánto tiempo? Varias semanas. Me froté la frente. Cada respuesta parecía crear 3 nuevas preguntas. La verdad se estaba volviendo cara y agotadora. Cuando salí de la oficina de Raquel, me dolía la cabeza. Los días siguientes no fueron fáciles. Las películas hacen que la venganza parezca emocionante. La vida real es principalmente papeleo, llamadas telefónicas, espera, preocupación. Pasé horas reuniendo registros, declaraciones de impuestos, extractos bancarios, informes comerciales, documentos de seguros. Por la noche, yacía despierta preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Alrededor de las 3 de una mañana, me encontré sentada en el porche trasero con una manta sobre los hombros. El vecindario estaba en silencio. Unas pocas luces de porche brillaban en la distancia. Pensé en mi matrimonio, en el primer apartamento que Marcos y yo alquilamos, en las vacaciones que habíamos tomado, en todos los momentos ordinarios que una vez parecieron permanentes. Una parte de mí quería marcharse. Olvidar la casa. Olvidar el negocio. Olvidar la pelea. Empezar de nuevo en otro lugar. La idea parecía tentadora. Entonces recordé algo. No algo dramático, algo pequeño. 3 años antes, había trabajado 70 horas a la semana ayudando a salvar la empresa durante una difícil temporada de impuestos. Recuerdo haber faltado a reuniones familiares, cancelado planes, atendido llamadas durante la cena, ayudando a mantener todo a flote. Y ahora Marcos estaba tratando de borrar todo eso. Esto ya no era venganza. Era amor propio. El miércoles por la tarde trajo una sorpresa inesperada. Sonó mi teléfono. ¿Lidia? La voz sonaba familiar. Sí. Soy Jaime Vargas. Sonreí de inmediato. Jaime había sido dueño de una empresa de jardinería y había sido uno de nuestros clientes de contabilidad durante casi 20 años. Le habíamos ayudado con auditorías, problemas de nóminas y problemas fiscales.
Jaime, ¿cómo estás? Hubo una pausa. Luego dijo, Betty me contó lo que pasó. Por supuesto que lo había hecho. En retrospectiva, esperar que Betty guardara un secreto era optimista. Ya veo. Escucha, dijo Jaime, tú ayudaste a mi negocio a sobrevivir en 2012. No lo olvides. No estaba segura de a dónde quería llegar. Luego añadió, si necesitas referencias, registros, o a alguien que le recuerde a la gente quien dirigía realmente esa oficina, llámame. Me quedé sentada en silencio. Lágrimas inesperadas llenaron mis ojos. Gracias. Durante la semana siguiente, conversaciones similares se repitieron una y otra vez. Llamaron antiguos clientes. Los amigos se interesaron. Un banquero jubilado llamado Haroldo Fuentes incluso se ofreció a revisar algunos de los registros comerciales. Resulta que mi padre no era la única persona que había pasado años observando en silencio. La gente se daba cuenta de más cosas de las que yo creía. Mientras tanto, Marcos parecía completamente ajeno a la tormenta que se cernía sobre él. En realidad, ajeno no es la palabra correcta. Exceso de confianza es mejor. Betty proporcionaba actualizaciones regulares. ¿Adivina quién encargó muebles de patio a medida? Suspiré. Marcos y Clara. Al día siguiente, adivina quién programó una fiesta de inauguración. Por favor, no me lo digas. Marcos. Al parecer, planeaba organizar una celebración el fin de semana después de regresar de Charleston. Vecinos, contactos de negocios, amigos, todos estaban invitados. La invitación la describía como una reunión de nuevo capítulo. Betty casi se ahoga de la risa cuando lo leyó en voz alta. Ojalá me hubiera parecido gracioso. Sobre todo, me pareció insultante. Un matrimonio terminado. Una vida desmantelada. Y de alguna manera se convirtió en una fiesta temática. El jueves por la mañana, Raquel llamó. Su voz sonaba diferente, emocionada. ¿Lidia? ¿Qué pasó? Hemos recibido la confirmación final. Me senté derecha. ¿El fideicomiso? Sí. Contuve la respiración. El fideicomiso sigue siendo plenamente ejecutable. Durante varios segundos, no pude hablar. Raquel continuó, y hay más. Mi estómago se contrajo. Los documentos comerciales respaldan nuestras preocupaciones. Cerré los ojos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Hubo una breve pausa. Entonces Raquel dijo algo inesperado. Esperamos. Fruncí el ceño. Esperar. Marcos está a punto de cometer un error muy público. No estaba segura de que me gustara a dónde iba esto. Raquel percibió mi vacilación. No tiene que humillarlo. Bien. Pero la verdad tiene que salir a la luz. Esa parte la entendí. La tarde siguiente, Raquel y yo nos reunimos de nuevo. Esbozó un plan legal, cuidadoso, documentado, completamente legítimo. Sin trucos, sin artimañas, solo hechos. Sin embargo, cuanto más lo explicaba, más nerviosa me ponía. Porque esto no iba a suceder en un tribunal. Iba a suceder en la casa. La casa que Marcos creía que le pertenecía. La casa que planeaba compartir con Clara. La casa donde pretendía celebrar su festejo. Y según Raquel, íbamos a dejar que caminara directamente hacia las consecuencias. Miré los papeles frente a mí. Mis manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la comprensión de que después de años de tomar decisiones juntos, finalmente estaba tomando una por mi cuenta. Raquel me miró. Todavía puede echarse atrás. Pensé en eso. Luego pensé en el martes por la noche. En que me ordenaran irme para el viernes. En Clara eligiendo colores de pintura para mi sala de estar. En 31 años siendo descartados como una inconveniencia. Finalmente, asentí. No. Raquel sonrió. Bien. Respiré hondo. Afuera, las montañas permanecían silenciosas bajo el sol de la tarde.
Adentro, firmé los formularios de autorización. Y por primera vez desde el anuncio de Marcos, no estaba reaccionando a sus elecciones. Me estaba preparando para las mías. El sábado llegó cálido y brillante. El tipo de día de primavera de Carolina del Norte que hace que la gente abra las ventanas y pase más tiempo afuera. Los paseadores de perros llenaban las aceras. Los vecinos trabajaban en los parterres. El cielo era increíblemente azul. Y a las 10 de esa mañana, estaba en mi propia cocina viendo a un cerrajero cambiar todas las cerraduras de la casa. Incluso entonces, una parte de mí no podía creer que esto estuviera sucediendo realmente. No porque fuera ilegal. Todo lo contrario. Todo había sido revisado, documentado y aprobado. Raquel había sido meticulosa. El fideicomiso controlaba la propiedad. Yo era la beneficiaria. Marcos no tenía autoridad legal para desalojarme. Durante años, había operado bajo suposiciones. Ahora estaba a punto de encontrarse con la realidad. El cerrajero terminó alrededor del mediodía. Me entregó un pequeño llavero. Todo listo. Le di las gracias. Luego me quedé en silencio en la sala de estar después de que se fuera. La luz del sol se derramaba sobre los suelos de madera. Los mismos suelos que Marcos y yo habíamos instalado juntos 15 años antes. La misma habitación donde habíamos organizado cenas de acción de gracias. Fiestas de cumpleaños. Mañanas de Navidad. La vida. Esperaba sentirme triunfante. En cambio, me sentía principalmente cansada. Betty llegó poco después con una bandeja de huevos rellenos. Aperitivos de emergencia, anunció. Me reí. Betty, esto no es un partido de fútbol. Miró por la ventana delantera. Dale tiempo. A media tarde, llegó Raquel. Luego un agente judicial. Luego un representante de la oficina de administración del fideicomiso. Todo sucedió con calma. Profesionalmente. Sin drama. Solo papeleo. Notificaciones legales. Documentación oficial. La puerta principal recibió un paquete sellado que explicaba el estado de la propiedad y las restricciones inmediatas. Otro paquete abordaba las preocupaciones comerciales. Cada pieza había sido preparada cuidadosamente. Cada firma verificada. Cada detalle comprobado. Sin sorpresas, al menos no para nosotros. Alrededor de las 4:30, los vecinos comenzaron a notar la actividad. No porque los invitáramos, sino porque los vecinos siempre notan la actividad, especialmente en Asheville, especialmente en calles tranquilas. A las 5, Betty ya había hablado con la mitad del vecindario. Sospecho que lo consideraba un servicio comunitario. A las 6:15, regresó a la cocina con té helado. Se está corriendo la voz. Negué con la cabeza. Disfrutas demasiado de esto. Lidia, dijo, muy seria. Llevo 11 años jubilada. Esto es lo más emocionante que ha pasado en nuestra calle desde que Francisco Morales chocó su autocaravana contra su propio buzón. Buen punto. Luego esperamos. Alrededor de las 7, mi teléfono vibró. Raquel miró la pantalla. Marcos. Asentí. Rechacé la llamada. Un minuto después, volvió a llamar. Luego otra vez. Luego llegó un mensaje de texto. Llego tarde. Prepárate para irte esta noche. Betty casi se cae de la silla de la risa cuando lo leí en voz alta. No respondí. No era necesario. A las 7:42 de la tarde, oí el crujido de los neumáticos en la entrada. La habitación se quedó en completo silencio. Incluso Betty dejó de hablar. A través de la ventana delantera, vi detenerse un todoterreno negro. Marcos salió primero. Clara lo siguió. Ambos iban bien vestidos. Ropa de escapada de fin de semana. Relajados. Confiados. Clara llevaba bolsas de compras. Marcos llevaba una botella de champán. Ninguno de los dos tenía la menor idea de lo que les esperaba.
Mi pulso comenzó a acelerarse. No de miedo, de anticipación. Porque a pesar de todo, este momento era real ahora. No más planificación. No más papeleo. No más espera. Marcos caminó hacia el porche, sonriendo. Clara le pasó el brazo por el suyo. Desbloqueó su teléfono, probablemente buscando mensajes. Luego llegaron a la puerta principal y se detuvieron. La nueva cerradura fue inmediatamente obvia. Marcos frunció el ceño. Clara también frunció el ceño. Probó su llave. Nada. De nuevo, nada. La sonrisa desapareció. Entonces notó los documentos pegados junto a la puerta. Se acercó, arrancó uno, comenzó a leer. Vi el momento exacto en que la confusión se convirtió en preocupación. Luego la preocupación en pánico. Clara se asomó por encima de su hombro. ¿Qué es? Sin respuesta. Siguió leyendo. Su rostro se quedó sin color. La botella de champán se deslizó ligeramente en su mano. Clara agarró los papeles. Leyó más rápido. Luego llegó el momento que había visto en mi mente 100 veces. Marcos levantó la vista hacia la casa, hacia las ventanas, hacia el porche delantero, y finalmente hacia mí, de pie tranquilamente detrás del cristal. Su boca se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Luego susurró, ¿no? Clara lo miró fijamente. ¿Qué? No, más fuerte esta vez. Luego, no. No. Esto no puede estar pasando. Las palabras exactas del principio de esta historia. La botella de champán cayó. El vidrio explotó por todo el porche. Ninguno de los dos se dio cuenta. Marcos corrió hacia la puerta, tiró de la manija. ¿Cerrada? De nuevo, cerrada. De nuevo, cerrada. Betty se inclinó hacia mí. Creo que está comprobando si la realidad ha cambiado en los últimos 3 segundos. Casi me ahogo tratando de no reír. Afuera, varios vecinos se habían acercado. Pura coincidencia, por supuesto. Marcos golpeó la puerta. Lidia. La abrí con calma. No del todo, solo lo suficiente. ¿Qué? Sus ojos estaban desorbitados. ¿Qué es esto? Miré la documentación. Son documentos legales. No juegues conmigo. No estoy jugando. Clara dio un paso adelante. No puedes dejarlo fuera. Raquel apareció a mi lado. Literalmente apareció, como todos los abogados de las películas. Sincronización perfecta. Sí que puede, dijo Raquel. Marcos se giró. La confianza que había lucido toda la semana se desvaneció al instante. Raquel le entregó otra carpeta. Todo está explicado ahí dentro. Su mano temblaba al cogerla. Clara agarró las páginas y comenzó a leer. Cuanto más leía, peor era su expresión. Luego miró a Marcos. ¿Qué quieres decir con que no eres el dueño de la casa? Silencio. ¿Qué quieres decir? Más silencio. Los vecinos se acercaron un poco más. Marcos parecía querer que se lo tragara la tierra. Entonces Raquel continuó. Y ya que estamos hablando de sorpresas, probablemente deberíamos abordar los registros comerciales. Eso captó su atención rápidamente. Su cabeza se giró bruscamente hacia ella. ¿Qué registros comerciales? Raquel simplemente señaló el segundo paquete, el que hablaba de los préstamos, las deudas no reveladas, los problemas de la sociedad, las cosas que él había asumido que nadie descubriría jamás. Clara comenzó a leer de nuevo. A mitad de camino, bajó los papeles lentamente. La mirada que le dirigió a Marcos fue casi impresionante. ¿Hablas en serio? Nadie respondió. Clara se rió una vez, una risa corta e incrédula. Luego le entregó la documentación. Me dijiste algo muy diferente, Clara. No. Ella retrocedió. Dijiste que esta casa era tuya.
Déjame explicarte. Dijiste que el negocio era tuyo. Aparecieron más vecinos. A estas alturas, esconderse habría requerido una bomba de humo. Clara miró a su alrededor, luego de nuevo a Marcos. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Se subió al todoterreno, sola, y se fue. Dejándolo allí de pie, sosteniendo documentos legales, cubierto de humillación, rodeado de testigos. Casi sentí lástima por él. Casi. Mientras la oscuridad se cernía sobre las montañas, Marcos permaneció helado en el porche. El hombre que me había ordenado irme para el viernes ya no tenía a dónde ir. Y 3 días después, llamó, pidiendo una última reunión. 3 días después del desastre en el porche delantero, Marcos llamó. Dejé que sonara 2 veces antes de responder. No porque quisiera castigarlo. Solo necesitaba un segundo para prepararme. Hola. Su voz sonaba diferente de inmediato. Se había ido la confianza. Se había ido la certeza. Se había ido el hombre que se había sentado frente a mí en la cena y me había informado casualmente de que mi reemplazo se mudaría a la casa. Lo que quedaba sonaba cansado, viejo, humano. ¿Lidia? Esperé. Me gustaría hablar. Miré por la ventana de la cocina hacia las montañas. Los cornejos estaban floreciendo. La primavera avanzaba, estuviéramos listos o no. ¿Sobre qué? Un largo silencio. Luego, sobre todo. No estaba segura de querer esa conversación. Una parte de mí quería mantener la puerta cerrada para siempre. Otra parte quería respuestas. No respuestas legales, sino personales. Del tipo que te pasas años preguntándote. Así que acordamos vernos. No en la casa. No en la oficina de un abogado. En una pequeña cafetería del centro. El tipo de lugar donde las parejas de jubilados se entretienen con magdalenas y los turistas piden direcciones. Jueves por la mañana, a las 10. Llegué primero. Vieja costumbre. Marcos llegó 5 minutos después. Y por un momento, apenas lo reconocí. No físicamente, emocionalmente. Parecía más pequeño, de alguna manera. No de tamaño, de espíritu. Pidió café, se sentó frente a mí y luego se quedó mirando sus manos. Durante casi 30 segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, dijo, me merezco todo lo que ha pasado. Eso no era lo que esperaba. Esperaba excusas, defensas, culpas. En cambio, obtuve honestidad. O al menos el comienzo de ella. ¿Qué te pasó?, pregunté en voz baja. Marcos miró por la ventana. No lo sé. Creí esa respuesta más que cualquier otra cosa que dijo ese día. Porque a veces la gente no destruye su vida en un momento dramático. A veces sucede un compromiso a la vez. Una decisión egoísta. Una racionalización. Una mentira. Luego otra, y otra, hasta que finalmente se despiertan en un lugar donde nunca pretendieron estar. Marcos se frotó la frente. Al principio, parecía inofensivo. ¿Clara? Él asintió. Hablamos. Permanecí en silencio. Coqueteamos. Otra pausa. Luego me convencí de que me lo merecía. Ahí estaba. La frase debajo de toda traición. Me lo merezco. La gente puede justificar casi cualquier cosa una vez que comienza a contarse esa historia. Se quedó mirando su café. Al negocio le iba bien. Porque trabajamos duro. Sus ojos bajaron. Sí. Nosotros. Esa palabra quedó suspendida entre nosotros. Durante años, había permitido que la gente creyera que él lo había construido todo solo. Ahora, por primera vez, reconocía la realidad. La empresa había sido nuestra. Los sacrificios habían sido nuestros. Las noches en vela habían sido nuestras. No dije nada de eso. No era necesario. Él ya lo sabía. Finalmente, después de perderlo todo.
Marcos suspiró. Cuando tu padre murió, creo que algo cambió. Eso me sorprendió. Mi padre. Siempre me intimidó. Casi sonreí. A la mayoría de la gente. Mi padre tenía una forma de ver a través de las tonterías en unos 30 segundos. Marcos continuó. Nunca me trató mal. No. Simplemente nunca confió plenamente en mí. Pensé en eso y recordé innumerables conversaciones a lo largo de los años. Pequeños momentos. Pequeñas advertencias. Preguntas que mi padre hacía y que yo ignoraba. En ese momento, había asumido que estaba siendo protector. Ahora, me preguntaba si se había dado cuenta de cosas que yo pasé por alto. Marcos bajó la mirada. Pasé años tratando de demostrar que tenía éxito. Mintiendo. Fingiendo. Esa respuesta se sentía más cercana a la verdad. Porque la aventura no era realmente sobre Clara. No del todo. Clara era más joven, admiradora, emocionante. Pero debajo de todo eso, sospechaba que Marcos estaba persiguiendo una versión de sí mismo que creía haber perdido. El problema fue que la fantasía finalmente chocó con la realidad. Y la realidad ganó. Siempre. Durante un rato, ninguno de los dos habló. La cafetería zumbaba silenciosamente a nuestro alrededor. Una camarera rellenaba tazas. Un hombre cerca del mostrador leía un periódico. La vida continuaba, ordinaria, desinteresada en las tragedias personales. Finalmente, Marcos preguntó, ¿me odias? Pensé cuidadosamente antes de responder. No. Sus ojos se levantaron. ¿De verdad? No. Eso no significaba que no estuviera herida. No significaba que lo aprobara. No significaba que confiara en él. Simplemente significaba que el odio ya no ocupaba espacio dentro de mí. Llevarlo se había vuelto agotador. En algún momento, me di cuenta de que la ira me mantenía atada al peor capítulo de mi vida, y yo quería avanzar, no retroceder. Marcos asintió lentamente. No merezco tu perdón. Probablemente no. Una sonrisa triste cruzó su rostro. ¿Justo? Luego me sorprendió. No quiero la casa. Parpadeé. ¿Qué? Sé que es tuya. La afirmación parecía obvia ahora. Sin embargo, oírle decirlo importaba. La aceptación importa. La verdad importa, especialmente después de años de negación. Continuó, cooperaré con el acuerdo. Asentí. Bien. ¿Y Lidia? Sí. Su voz se quebró ligeramente. Lo siento. Por un momento, 31 años pasaron por mi mente. El primer apartamento, los viajes por carretera, las mañanas de Navidad, los martes ordinarios, las discusiones, las risas, las pérdidas, las victorias. Toda una vida comprimida en unos pocos segundos. Entonces dije lo único honesto que podía. Lo sé. Y curiosamente, lo sabía. La disculpa no arregló nada. No borró lo que pasó, pero fue real. Eso importaba. Los asuntos legales tardaron varios meses más en resolverse. El negocio se dividió de manera justa. Se abordaron los préstamos. El papeleo finalmente terminó. La vida siguió adelante, lentamente, como suele hacerlo la verdadera curación. Hoy, casi 3 años después, estoy sentada en el mismo porche trasero donde una vez lloré a las 3 de la mañana preguntándome si mi vida había terminado. No lo estaba. En todo caso, estaba comenzando de nuevo. La casa permanece en la familia. El jardín está próspero. Betty todavía aparece sin previo aviso con comida que nadie pidió. Y de vez en cuando, ayudo a mujeres en el centro comunitario a entender fideicomisos, testamentos, finanzas y la importancia de prestar atención a los documentos que una vez ignoraron, incluyéndome a mí. Si hay una lección que aprendí de todo esto, es que la fortaleza no siempre parece dramática. A veces, la fortaleza es simplemente negarse a entregar tu dignidad cuando alguien más ha olvidado tu valor.
Y a veces la mejor venganza no es la venganza en absoluto. Es construir una vida tan pacífica que el rencor ya no tiene espacio para vivir en ella. Si esta historia significó algo para ti, me encantaría conocer tus pensamientos. ¿Alguna vez te has enfrentado a un momento que te obligó a redescubrir tu propia fortaleza? Siéntete libre de compartir tu experiencia. Y si disfrutas de las historias sobre resiliencia, segundas oportunidades y lecciones de la vida real, siempre eres bienvenido a volver por otra. Fin.